Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Hoy traemos también otro tema bastante interesante y también bastante recurrente, ¿verdad? Por los protestantes y también por los pastores que tratan de engañar a esas personas neófitas, ¿verdad? Que se inician en el campo de la religión y nos acusan a nosotros, los católicos, de haber cambiado los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, recordemos que son los que representan la ley natural que está escrita en el corazón de cualquier individuo, ya sea cristiano, ateo, hindú, ¿verdad? De cualquier cultura. Una persona de cualquier cultura sabe que debe honrar a sus padres, que es malo mentir, que es malo asesinar, ¿verdad? Es una ley natural y al mismo tiempo universal que tiene en el interior del corazón cada individuo. Pero fue en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde Moisés, el principal personaje del judaísmo, quien recibió, ¿verdad? Esas tablas de la ley, ¿verdad? Que estaban escritos esos 10 mandamientos y tienen esa centralidad dentro de la ley natural. En el judaísmo y en los tiempos de Jesús, nada más se le conocía, ¿verdad? Por la ley, los mandamientos de la ley. Por ejemplo, en el texto del libro de Éxodo, nos narra cómo fue ese evento, ¿verdad? Cómo fue el mismo Dios el que lo escribió y se lo entregó a Moisés en el monte Sinaí. En el capítulo 20, ¿verdad? Es el capítulo estrella, el capítulo favorito de los protestantes, ¿verdad? Dios comienza nos comienza a decir qué se debe guardar y qué no se debe hacer para que podamos vivir en armonía, ¿verdad? Los seres humanos tienen que vivir en armonía y el Señor le dio esos mandamientos. Pero ese capítulo 20 no indica, ¿verdad?, de dónde comienza un mandamiento y dónde termina esto. Debido a esto, ¿verdad?, a este dilema, los hermanos separados y nosotros tenemos esa discusión, ¿verdad? Como en toda familia, hay una discusión en la manera de entender y cómo acomodar esos 10 mandamientos. Los mandamientos de Éxodo, capítulo 20, para muchos hermanos no católicos, pues siguen sin derogarse. O sea, ellos dicen que eso sigue vigente así, tal cual, tal como lees el capítulo 20 de Éxodo. Mientras que nosotros, los católicos, la ley de Moisés ya quedó atrás, porque Cristo fue el fin de la ley, ¿verdad? Esa ley que fue clavada en la cruz del Calvario. Y es solo para los judíos. Pero aún así sabemos que son, ¿verdad?, el centro neurálgico, ¿verdad?, de toda ley moral. Es por eso que tenemos que revisar, ¿verdad?, el catecismo de la Iglesia y ver que no han sido eliminados, pues son, ¿verdad?, son la parte central de la ley de los que somos religión monoteístas, o sea, que solamente creemos en un Dios. En el catecismo están los mandamientos de Éxodo 20, con los mandamientos del capítulo 5 de Deuteronomio y la fórmula de la catequesis de la Iglesia en un solo cuadro sinóptico, ¿verdad? Pero los hermanos separados nos acusan de haber cambiado esos mandamientos, sobre todo el versículo favorito para ellos. Éxodo capítulo 20, adivina qué versículo. El versículo 4. Algo, ¿verdad?, que es totalmente absurdo. En el catecismo está Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y lo puedes leer, hermano protestante. Puedes molestarte en coger el catecismo y buscar los puntos
que te voy a dar, el 2139 hasta el 32, puedes leer lo que la iglesia enseña y dice sobre Éxodo capítulo 20, versículo 4. Porque nos acusan de haber eliminado, ¿verdad? Ellos nos acusan de eliminar ese versículo, y como ellos piensan que los católicos somos tontos, no leemos la Biblia, pues así la iglesia de una manera más fácil nos tienen como aborreguitos, ¿verdad? Y nos enseñan la idolatría, ¿verdad? Porque según ellos, ni tú ni yo leemos la escritura. Pues bien, ¿quién fue? ¿Quién fue el que cambió los mandamientos? ¿Quién resumió? ¿Verdad? Porque tenemos el capítulo 20 y es bastante extenso. Fue San Agustín a comienzos del siglo V quien organizó una fórmula que fuera apta, ¿verdad?, para la iglesia y para la catequesis, sin quitar absolutamente nada de Éxodo 20. Los hermanos no católicos nos acusan y nos dicen: San Agustín quitó el segundo mandamiento para que no se dieran cuenta lo malo que son las imágenes. Fíjense que ya ellos mismos afirman que son imágenes, que no son ídolos, pero va implícita, ¿verdad?, la pregunta. Una vez visto, ¿verdad?, en estos vídeos hemos visto el tema de las imágenes, y os animo a buscar en este canal el tema de las imágenes. Sabemos que según el mandamiento primero de la fórmula de San Agustín, nadie que ame a Dios sobre todas las cosas puede cometer idolatría. Idolatría es irte detrás de otros dioses, no solamente de imágenes, como ellos nos acusan, sino si para ti el dinero es un dios, eres un idólatra. Si el dinero ocupa un lugar importante en tu vida, o el único lugar en tu vida, eres un idólatra. Si la comida ocupa el primer lugar en tu vida, eres un idólatra. Si tu hijo ocupa el primer lugar en tu vida antes que Dios, eres un idólatra. Tienes a tu hijo como un dios. La idolatría no es simplemente una imagen. Lo que tú adoras en tu corazón, eso solamente lo sabe Dios. Pues así, aunque uno tenga imágenes, ya sea en casa o en la iglesia, si amas más a tus padres, como estábamos diciendo, y a tus hijos, cualquier cosa, ya puede ser dinero, ¿verdad?, tu coche, pues eso es un acto de idolatría, ¿verdad? Y está condenado por la misma escritura. Pero ellos siempre están con esa cosa, ¿verdad? Siempre están pinchándonos, ¿verdad? Con ese tema, los ídolos, y no se cansan, ¿verdad? Hasta la saciedad nos comentan siempre este tema. Por eso el contexto de la idolatría no son solamente imágenes, sino poner a Dios en un segundo plano. Y por eso un hombre tan sabio, un doctor de la iglesia como San Agustín, un obispo de la iglesia católica, por supuesto, realizó esta fórmula tomando el primer mandamiento desde el capítulo 20, del versículo 3 al 6, pues el Éxodo no dice dónde termina un mandamiento y empieza otro, ¿verdad? Ellos piensan que cada versículo es un mandamiento, nada más lejos de la verdad. Los mandamientos de Éxodo 20 contienen la palabra no hasta 10 veces, sin contar el mandamiento, ¿verdad?, del sábado, y honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Esto nos haría pensar en más de 10 mandamientos, ¿verdad? Y como en el tiempo de San Agustín no se leía la escritura en versículos, resumió todo el capítulo 20 y Deuteronomio 5 en una fórmula para catecúmenos, ¿verdad?, sin borrar nada de las Sagradas Escrituras,
como no ha sido eliminado tampoco nada del catecismo. San Agustín era muy sabio, no existía imprenta, no existía, ¿verdad? La Biblia aún no estaba dividida ni en versículos, ni tampoco en capítulos, ¿verdad? Pues él, el gran San Agustín, se le ocurrió esa brillante idea, ¿verdad? De resumir esos versículos. San Agustín, viendo que el contexto de Éxodo 20, también del versículo 8 al 11, es guardar también un día para el descanso, como lo hizo Dios, propuso, ¿verdad?, un mandamiento de santificar un día a la semana. Por eso, en los mandamientos resumidos que nos dejó San Agustín, dice: santificarás las fiestas, en su fórmula catequética, ¿verdad? Por último, también el versículo 17, supone dos cosas: no tomar cosas ajenas, y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. La iglesia, fíjense, la inteligencia de la iglesia, madre y maestra siempre la iglesia. La iglesia los separa, porque una mujer no es una cosa, como se pensaba en el antiguo Israel. La mujer era rebajada del culto y la enseñada, y era más bien como un animal de compañía. Sí, hermano, así como te lo digo, no valía nada, era un cero a la izquierda. Y esto llegó con la llegada de Cristo, ¿verdad? La mujer no es solo un objeto y por tanto no va por la línea de codiciar, por ejemplo, un animal, un siervo o un objeto, ¿verdad? Porque el adulterio tenemos que diferenciarlo de lo que significa hacer un robo, ¿verdad? Si los hermanos separados observan el capítulo 20 de Éxodo de una manera tan estricta como parece que ellos lo toman, entonces para los hermanos separados son lo mismo las cosas, cualquier objeto, ¿verdad? Es lo mismo, por ejemplo, esta libreta, este cuaderno, que una mujer, ¿verdad? Y la iglesia sabiamente separa ambas cosas. Si un hermano reconoce ciertamente que no es lo mismo la mujer que las cosas, entonces tiene 11 mandamientos. Si no reconoce que el concepto, ¿verdad?, que hay del sábado, que era guardar un día de descanso, un día de la semana, entonces por fuerza tienen que seguir guardando el sábado. Y si tiene por contexto, ¿verdad?, que la idolatría es no tener dioses ajenos, sigue teniendo 11 mandamientos. Por ejemplo, ya en Jeremías capítulo 1, versículo 33, dice que la nueva alianza de Dios no obligará a la ley antigua, sino que la ley la llevaremos grabada en nuestros corazones. Cuando San Pablo, ciertamente, comenzó a evangelizar a los pueblos paganos, llegó a Grecia, llegó a Siria, Antioquía, Roma y muchos lugares en los que había imágenes. Y nunca en sus epístolas se ve citado el versículo de Éxodo 20, versículo 4, para apartar a los evangelizados de la idolatría. Pero, pues, el contexto de la idolatría no son las imágenes, sino apartar a Dios de tu corazón y ponerlo por detrás de dioses falsos, ¿verdad? San Pablo, hablando de los mandamientos para la vida cristiana, desde el capítulo 12, versículo 9, hasta el capítulo 13 de la carta a los romanos, cita constantemente el libro de Éxodo. Y tal parece como si ordenara unos mandamientos para los cristianos de Roma, y no menciona en absoluto Éxodo 20, versículo 4. Y sí menciona que el amor es el cumplimiento de la ley. También van a acusar seguramente
a Pablo, ¿verdad? Por no mencionar, por haber borrado el versículo de Éxodo 20, versículo 4. O también podrían acusar a Jesús de poner nuevos mandamientos, ¿verdad? Como en San Juan, capítulo 12, versículo 34, ¿verdad? Los hermanos separados muchas veces han preguntado, ¿no? Que si yo creo que San Agustín es más sabio que Dios como para hacer otros mandamientos. Definitivamente, San Agustín no es más sabio que Dios, pero ese no es el argumento. Pues San Agustín simplemente sabía que la ley de Moisés no tenía validez para el cristiano. Y el mismo San Agustín fue instrumento de Dios para actualizar esos mandamientos, pero en clave cristiana, dentro de la iglesia. No es por el hecho de no estar bajo los mandamientos de Moisés, tengamos el derecho, ¿verdad?, de robar, de matar, de no respetar a nuestros padres, eso de ninguna manera, ¿verdad? Sino que estamos bajo los mandamientos del Evangelio de Cristo. La ley antigua se practicaba por justicia. La ley del Nuevo Testamento es la ley del amor, ¿verdad? Amarás a tu prójimo sobre todas las cosas, ¿verdad? Como a ti mismo, perdón. Y amarás a Dios sobre todas las cosas. El Señor en el Nuevo Testamento nos pide amar, ¿verdad? No tanto ser amado, sino amar al prójimo y al enemigo como a ti mismo también. De ninguna manera, ¿verdad? Que la iglesia pretenda borrar ningún mandamiento, sino que los actualizó. Eh, Jesús actualizó eh, mandamientos, ¿verdad? Cuando decía el Señor, habéis oído tal cosa, se decía tal cosa, pero yo os digo, ¿verdad? Habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y el Señor cambió ese mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El Señor lo cambió, no lo hizo la iglesia a lo largo de los siglos, sino el fundador de la iglesia fue el que lo cambió. Por esto mismo no vamos a acusar al Señor de blasfemo con respecto a la ley judaica, ¿verdad? Por curar gente, por ejemplo, en sábado, ¿verdad? Y se organizaban y perseguían al maestro para darle caza y matarlo. De la misma manera, los hermanos separados los acusan de no guardar la ley de Moisés, pero la ley de Moisés no justifica. La ley, las obras de la ley antigua, no justifica a ningún cristiano. Más aparte, un hermano que quiere acusarnos por no fijarnos estrictamente en los mandamientos judíos, primero, él estaría obligado a guardar toda esa ley, ¿verdad? Y si no, mejor que no acuse absolutamente a nadie. Dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 10, lo siguiente: porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo aquel que falle en alguno de los preceptos de la ley. Y seguramente los hermanos protestantes sí fallarán en alguno de esos puntos, ¿verdad? Seguro que mentirán, ¿verdad? Seguro que robarán, ¿verdad? Sí, ellos fallan también, igual que nosotros. Estamos hechos de la misma piel y de la misma carne y de la misma sangre. Estamos todos cortados por las mismas tijeras. En Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todos, ¿verdad? Si los hermanos separados nos acusan por no observar al pie de la letra esa ley antigua de Moisés, debemos decirles que no han notado que entonces la propia ley de Moisés los delata al no cumplirla por entero, ¿verdad? Pues ellos ni sacrifican animales, ni guardan el sábado, no circuncidan a sus hijos, ¿verdad? Sus mujeres no se quedan en casa 66 días
después de un parto, ¿verdad? Y sin embargo, todo eso viene en la ley que nos quieren hacer cumplir a los católicos prácticamente por la fuerza. El fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Y como cristianos que somos, ponemos nuestro amor en Dios y en nuestro prójimo, ¿verdad? Siguiendo los mandamientos cristianos, no los mandamientos judíos, porque somos cristianos y tenemos esa identidad, seguidores de Cristo, a quien amamos por encima de todas las cosas. Pues Jesús tampoco habló de los 10 mandamientos, ni tampoco mencionó Éxodo 20, versículo 4. Si queremos tomar Éxodo 20 al pie de la letra, dejaríamos de ser cristianos para convertirnos en judíos o ser cristianos judaizantes contra los que Pablo peleó de una manera doctrinal y bastante fuerte, ¿verdad? Que fue esa lucha, ¿verdad? San Pablo, cuando se convirtió, ¿verdad? Cuando dejó de ser Saulo para convertirse en San Pablo, ¿verdad? Él persiguió y discutió con estas personas. Lean Hechos, capítulo 17, versículos 1 y 2. San Pablo, como tenía por costumbre, iba los sábados a la sinagoga a discutir con los judíos, ¿verdad? En base a la escritura que el Señor es el Cristo, ¿verdad? Pues en esa tesitura se encuentran muchos hermanos no católicos. Hoy muchos hermanos separados siguen haciendo eco, ¿verdad? Siguen pareciéndose a esos fariseos. Nosotros preferimos seguir siendo esos cristianos, ¿verdad? Que surgieron dentro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Siguen siendo fariseos, que no se molesten, pero son muy legalistas y se olvidan, ¿verdad? De hacer el bien y de amar al prójimo. Y sobre todo también el diezmo, ¿verdad? En eso sí se parecen los protestantes con los fariseos, de pedir el diezmo. Y se olvidan de hacerle justicia al huérfano, a la viuda, al extranjero, ¿verdad? Y si tú eres protestante, no te molestes porque no te estoy mintiendo. Como dice San Pablo, si me convierto en tu enemigo por decirte la verdad, no tienes que enfadarte con personas que te digan la verdad. Y más una verdad que se te dice a la cara. No es una verdad que se te dice a tus espaldas, ¿verdad? Hoy, frente a ti, te estoy diciendo en tu cara, sin ningún tipo de hipocresía, que eres un fariseo del siglo XXI y que aún viendo a la iglesia de Cristo, viendo a Cristo en la Eucaristía, a ese Cristo vivo, y tampoco sois capaces de reconocer a ese Cristo vivo, ¿verdad? Igual que Jesús cuando caminaba por las calles de Jerusalén, y esos sacerdotes, esos fariseos, eran incapaces de reconocer al Maestro como su Señor, ¿verdad? Pues espero que os haya gustado este vídeo, que aprendáis de él. Yo me esfuerzo en tratar de ponerlo lo más facilito posible. Así que os mando un fortísimo abrazo a cada uno de ustedes, ya sé que me veis de un montón de sitios, de Estados Unidos, de México, Colombia, Argentina, Puerto Rico, me dejo en una infinidad de países. Os mando a todos esos hermanos que me ven desde allí, les mando un fortísimo abrazo y ánimo, ánimo, esfuércense, sean valientes y den razones de su esperanza, ¿verdad? De su fe, una fe bimilenaria, la fe de la iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga.